Buenos días, el día de hoy les voy a presentar diversidad biológica resultante de la coevolución entre yucas y polillas. Yo soy María Clara Arteaga. La diversidad biológica la podemos ver en diferentes escalas en la naturaleza, a nivel de ecosistemas, a nivel de especies, a nivel de variedades y a nivel genético. La coevolución es un mecanismo que genera diversidad. La podemos definir como el cambio evolutivo recíproco entre especies que interactúan. ¿Y por qué decimos que genera diversidad? Porque tenemos una gran diversidad de formas de las especies que están involucradas en mecanismos de coevolución. Aquí vemos la forma del pico de los pájaros, las espinas de las acacias, y aquí tenemos el ejemplo del que les voy a hablar hoy, las polillas y las flores de las yucas. También tenemos que la coevolución genera una gran diversidad genética porque las especies que interactúan, la distribución de los individuos de las especies que interactúan puede restringir o facilitar el flujo génico entre ellos y entonces de esta manera generar nuevos linajes evolutivos. El día de hoy les voy a hablar del mutualismo obligado entre yucas y polillas. Las yucas son unas plantas que son perennes, ayudan a la absorción de agua en los ecosistemas donde ocurren y son alimento y refugio para muchos organismos. Las polillas que las polinizan son polillas del género Tegeticula y para Tegeticula estas polillas tienen unas estructuras bucales especializadas para transportar bolas de polen. Cuando ellas llegan a la flor, ovopositan un huevo en el ovario de la flor, luego polinizan y de esta manera aseguran que se formen las semillas que servirán de alimento para la larva. Entonces están ayudando a la planta a reproducirse y ellas se están reproduciendo también dentro de las flores que llegan a ser fruto. El tercer nivel son los parasitoides. Estos parasitoides son atraídos por la planta, llegan a los frutos, ovopositan al lado de las larvas de las polillas y consumen parte de las larvas de las polillas. Entonces es un sistema muy especializado de 3 niveles de interacción que ha permitido que se mantenga a lo largo del tiempo evolutivo. El origen y diversidad de las yucas se remonta a hace 11 millones de años. Las yucas son parientes de los agaves y se distribuyen en América del Norte. En la península de Baja California contamos con 3 especies que presentan una distribución alopátrica, es decir, están separadas. Al norte está la yuca shidígera, en el medio de la península la yuca válida y al sur la yuca capensis. Y estas especies pues tienen a sus polillas asociadas y al parasitoide que les mencionaba. El día de hoy voy a hablarles de las especies endémicas. ¿Cómo puede surgir diversidad de la coevolución? Pues a través de la hibridación. La hibridación es la mezcla genética entre formas que ya están diferenciadas y esta mezcla genética que genera nuevos fenotipos genera también la capacidad de establecer poblaciones en nuevos ambientes y a la larga originar nuevas especies. El día de hoy voy a hablarles de esto. Entonces, como les decía, hablaremos de las especies endémicas. La yuca válida está en el centro de la península y la yuca capensis al sur. Sin embargo, hay unas poblaciones en el medio de ambas distribuciones que presentan características intermedias y se proponen como de un origen híbrido. Las especies endémicas son hermanas, es decir, hace poco tiempo divergieron, por lo tanto pueden reproducirse entre ellas y también son polinizadas por el mismo polinizador, es la misma especie de polilla la que poliniza tanto a yuca válida como a yuca capensis. Entonces podría pensarse que pueden hibridizar. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo van a hibridizar si hoy están localizadas en regiones diferentes. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue determinar cuál era la variación a lo largo de la distribución de las especies y a lo largo de la distribución de las poblaciones híbridas. Para esto medimos 615 individuos, colectamos los datos ambientales de las localidades donde se distribuyen tanto las especies parentales como los híbridos y colectamos muestras para hacer evaluaciones genéticas. Lo que encontramos es que las especies son morfológicamente diferentes. Miren, aquí en rosado está la yuca válida,
en azul la yuca capensis y en naranja están las poblaciones híbridas. Y básicamente lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es que diferentes rasgos morfológicos son distintos entre las especies. La altura de los individuos, la forma de la roseta, el tamaño de la hoja, siempre son muy distintos entre las especies y las poblaciones híbridas presentan valores intermedios de estos caracteres morfológicos. Entonces ya comprobamos que son morfológicamente distintos y queríamos ver si estaban ocupando ambientes distintos. Utilizando la información ambiental de donde están distribuidos esos ambientes, esas especies, perdón, lo que observamos es que efectivamente, miren, una de las especies parentales, la que está en el centro de la península, está en ecosistema de desierto. Esta es la de desierto. Aquí tenemos la especie que está al sur de la península, que está en una selva baja caducifolia. Y aquí están las poblaciones híbridas. Y estas poblaciones están en una transición entre ambos tipos de ambiente. Es decir, están ocurriendo en un ambiente diferente. La última pregunta que teníamos entonces era si genéticamente estas especies son distintas y cómo están las poblaciones híbridas. Entonces colectamos 120 individuos de 35 localidades, genotipificamos SNPs para ello y lo que encontramos es que hay un componente genético que es único para una de las especies. La otra especie tiene otro componente genético distinto y las poblaciones híbridas presentan una mezcla de ambos componentes. De esta manera confirmamos que genéticamente estas poblaciones sí son una mezcla de las especies parentales. Ahora, ¿cómo ocurrió la mezcla si las especies están en lugares diferentes? Hay dos opciones. Una es que la polilla vuele muy lejos y haya transportado polen desde una especie hasta donde están las poblaciones de la otra especie. Y la otra posibilidad es que las yucas en el pasado hayan coexistido en la misma área. Entonces, para evaluar estas hipótesis, lo primero que hicimos fue determinar qué tanto vuela la polilla y genotipificamos microsatélites en muchísimas plántulas para determinar cómo se mueve el polen entre las plantas de las poblaciones. Y encontramos que las polillas vuelan distancias muy cortas, de 40 metros. Es decir, pensar que una polilla del centro de la península va a llegar hasta el sur no es probable. ¿Por qué? Porque están moviendo el polen a poca distancia. Entonces la hipótesis de que es la polilla queda descartada. La segunda posibilidad era que las especies parentales, es decir, yucca válida y yucca capensis, hubiesen coexistido en el pasado. Para esto hicimos modelos de nicho, proyectamos estas distribuciones al pasado, hace 6.000 años y hace 21.000 años, y lo que encontramos aquí, miren, aquí donde están las poblaciones híbridas hoy, coexistieron las dos especies parentales en el pasado, y ahí probablemente sí la polilla volando cortas distancias pudo mover el polen entre flores de especies diferentes. Entonces, las poblaciones híbridas confirmamos que son morfológica y genéticamente distintas. Esa nueva combinación de genes le permite explorar ambientes diferentes. Hay un aislamiento reproductivo de esas poblaciones híbridas porque están muy lejos de las poblaciones parentales. Y estamos confirmando cómo es importante tener diferentes fuentes de información para poder determinar que hay especies nuevas o linajes evolutivos nuevos, como lo hicimos. Entonces, ¿cómo hay diversidad biológica de esta interacción? Estamos demostrando cómo, considerando la historia climática de la península, el comportamiento de la polilla y esta interacción tan estrecha entre polillas y yucas, se está generando más diversidad por estas nuevas poblaciones híbridas que a largo plazo pues serán un linaje independiente. ¿Cómo hemos ayudado a la conservación de las especies de yuca? Pues gracias a los estudios que hemos hecho y a la información generada, hemos participado en la elaboración de las fichas técnicas de la IUCN para las especies de yucas de la península. Y esto pues ha
ha generado, pues ha sido muy importante porque nuestro trabajo pues tiene un impacto en la conservación. Quiero agradecer a todos los alumnos de mi grupo, a mis colaboradores y quiero agradecer muchísimo a la Fundación Rufford porque con el apoyo económico de la Fundación Rufford empecé esta línea de investigación que ha generado tanto conocimiento y bueno, seguimos trabajando fuerte para seguir conociendo sobre la diversidad de las especies aquí en la península. Muchísimas gracias.